Bueno, pues nada, yo había pensado hacer un comentario de la Suma Teológica. Entonces ahora, después de comer, después de las sesiones que hemos tenido, hemos estado ahí rozando el cielo, pues yo soy escultor, o sea que, bueno, o sea que me dedico a picar piedras, por decirlo de alguna forma, o sea que es mucho más asequible, espero, vamos. Lo que pasa también tiene su peligro, porque cuando nos ponemos a hablar los escultores, enseguida hacemos teorías ahí de todo tipo, pero bueno. Me parece el título es El poder de las imágenes, ¿no? Eso es lo que he leído yo en este... Espera, voy a quitar porque hay una musiquita aquí que me da miedo que siga sonando todo el rato. Vamos a quitar el audio aquí. Ay. ¿Esto cómo se quita? ¿Esto? Una vez, así, vale. Y ahora esto... He cerrado, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida... Vale, están los dos. ¿Ves? Están en... Vale, eso es. Bueno, entonces, lo primero, la verdad es que este cartel es impresionante, ¿no? Entonces quería felicitar a los creadores de este cartel, porque claro, ver este corazón, que yo he hecho mi interpretación, no sé si coincidís que alguien se atreve a hacer una interpretación del cartel, aquí, ¿no? ¿Quién interpreta aquí el cartel? ¿Alguien que se atreva? Tiene mucho que ver con lo que hemos escuchado esta mañana, ¿no? La fiesta de los sentidos está aquí, absolutamente. Es el corazón de Cristo y entonces el corazón hay que tocarlo con esa manecita, hay que olerlo, hay que verlo, o sea, una sinestesia absoluta, ¿no? Con lo cual, fíjate, aquí parece que le han hecho el cartel después de su sesión, ¿no? Entonces... Bueno, pues, a ver, me parece que esto es muy interesante. Os voy a... Claro, fijaros que este asunto de trabajar con distintos sentidos, con distintas artes, yo supongo que si estáis aquí entiendo que es porque algo pues os interesa este asunto, ¿no? Entonces, me parece a mí que es fundamental no que los curas, digamos, se dediquen a la liturgia o a las artes que están rodeando a la liturgia o la devoción popular, o sea, no hablo solo de liturgia, ¿no? Sino que la gente, digamos, laica, pues nos dediquemos a estas cosas, o sea, a hacer más amable pues el lugar en el que rezamos, el templo o las celebraciones que hacemos, ¿no? Y me parece que cada uno puede contribuir a algo, ¿no? De hecho, nosotros lo que hemos empezado a hacer es, el año pasado hicimos los retiros del Duende, que pone aquí que son un retiro espiritual para artistas. La realidad es que luego viene gente que sencillamente le gusta el arte. Y el año pasado este paisaje que veis ahí pues es porque nos cayó el año pasado una nevada alucinante en Buenafuente del Sistal, en Guadalajara, que es donde los hemos celebrado, y entonces era una reunión de artistas que rezaban con elementos, digamos, musicales, con danzas, con expresión del cuerpo, con distintas cosas, ¿no? Con cine también, ¿no? O sea, una cosa muy variada. Y me parece a mí que se puede hacer muchísimas cosas en esos ámbitos. En verano vamos a hacer la primera escuela de arte y espiritualidad, que tiene sobre todo un planteamiento muy relacionado con la liturgia. Y entonces lo que hacemos es invitar a artistas contemporáneos que, cada uno en su disciplina, pues hacen un taller práctico con 10, 15, 20, depende. Por ejemplo, Ignacio Yepes pues hará un taller de interpretación instrumental y coral. Y entonces ahí pues un coro pues es una cosa ya potente, ¿no? Entonces harán una pieza, prepararán una pieza,
hay talleres de pintura, de todo tipo de cosas, y no solamente de estas cosas que se conocen como las bellas artes, sino también de artesanías. Lo que queremos es ir recuperando artesanías y darles un planteamiento actual, ¿no? Pues hay cantidad de tradiciones, por ejemplo, estamos viendo para rescatar toda esa artesanía de las ceras, lo que llaman las ceras rizadas, o en México se llaman las ceras escamadas, que son elementos ornamentales que se consumen con el fuego a veces se ponen los pasos de Semana Santa, los habréis visto llenos de flores de esas, ¿no? Pero es que se podría hacer cosas muy, muy actuales, por ejemplo, haciendo una montaña y poniéndola sencillamente en el altar, ¿no? O sea, que ahí se pueden hacer mil cosas, ¿no? Se trata de ir recuperando muchas artes, de estas artes de, pues esta mañana veíamos los olores o todo este tipo de cosas, y hacer que vuelvan a tener vida dentro del contexto, digamos, de una celebración o de una oración, pues litúrgica o no. Bueno, y entonces, pues nada, os lo quería contar, también para hacer marketing. Estáis todos invitados, y si alguno quiere venir al Retiro del Duende o en verano al Observatorio de lo Invisible, que es como se llama la escuela de arte y espiritualidad, pues estáis invitados. Y también os invito, aprovechando la ocasión, a la exposición que tengo ahora en el Museo Lázaro Galdiano, que se titula Museo de Pasiones, y también en una capilla que hay en la calle Atocha 39, que es una capilla de Ventura Rodríguez, una joya que suele estar cerrada. Se llama la Capilla de los Arquitectos porque pertenece a la Real Congregación de Arquitectos, y ahora durante estos meses hasta el 5 de mayo, que estará abierto, pues podéis ir a visitar. Primero os merece la pena ir a ver la capilla, que es una belleza, y luego también pues está la exposición, una parte de la exposición está allí. Y esta es una de las piezas. Como se hablaba del tema de las imágenes, bueno, antes que nada, yo me he preparado un rollo impresionante, pero me parece que es más interesante que hagáis preguntas. Y como sabéis, no sé si sabéis, vamos, yo soy escultor. Antes ha aparecido ahí pues alguna de las imágenes de Hakuna, me parece que era, y también hice otra virgen muy popular que es la de Jesu Comunio, y otras, pues no sé, Santa María de la Paz, etcétera. Y entonces, o sea, que me dedico a una parte importante a la imaginería y otra parte a hacer proyectos que tienen que ver con la imaginería y con el arte sacro, pero digamos que aunan propuestas más personales como autor y otras cosas que son encargos de imaginería que hago sencillamente para una iglesia o para otro sitio, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una de las instalaciones que montamos en el estudio, que tiene un Cristo ahí que procede de la guerra civil, de todas pues esos Cristos que estaban profanados, la profanación de imágenes, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención en todas estas imágenes, que es el poder que tienen las imágenes, ¿no? Porque cuando alguien destruye una imagen es porque ahí considera que hay algo muy serio, ¿no? Nadie destruye, digamos, algo que no tiene, que es absolutamente banal, ¿no? Y entonces este es uno de los libros que podréis ver ahí si veis esa exposición, que se presenta como maqueta y que sacaremos este próximo mes como una edición, lo sacará RM, y que es un libro que se titula Cristos y Anticristos, y es una especie de evangelio de 1930 ilustrado con imágenes de la Guerra Civil Española, de tal forma que tú vas leyendo el evangelio y tienes esas ilustraciones que sirven para dar muestra de lo que se está leyendo allí, ¿no? Y bueno, os voy a incluso poner un pequeño... Pues bueno, tenía en la cabeza lo de hacer una visión muy personal de la guerra, y entonces, bueno, pues viendo esas imágenes, pues te encuentras como, digamos, el anticristo y el Cristo luchaban en ambos bandos. O sea que la visión, digamos, más simplista es la que reduce a ideologías, pues los buenos y los malos, ¿no?
y entonces ahí te vas encontrando pues cómo sucede esto, ¿no? Que de repente pues tienes aparecen situaciones pues bastante curiosas en ambos bandos, ¿no? Y los dos bandos, pues incluso ahora la iglesia esa de la que os hablaba, de los arquitectos, es una iglesia bombardeada en la guerra civil y quemada por los nacionales, o sea que no se puede decir que los nacionales o los, digamos, republicanos eran los que quemaban iglesias, también los otros quemaban, o sea que, bueno, no sé, hay muchas lecturas que me parece que te permiten como acercarte de otra forma a todo lo que pasó y en este caso en una clave, digamos, muy evangélica. Es curioso porque el evangelio es tan nítido cuando va hablando que es muy difícil de o sea, cuando lo intentas como asociar con uno de los bandos, sea el que sea, pues enseguida estalla todo, porque sencillamente el evangelio es otro mensaje que está en otro orden, ¿no? Más allá de la política y más allá de lo militar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la visión muy personal que hago con esto. Entonces esto es alt, a ver si consigo volver a donde estábamos antes. Esto es, vale. Bueno, entonces este es F5. Joder, qué complicados son estos ordenadores, ¿eh? A ver, F5. Vale. Y ahora volveremos al vídeo. Lo prometido es Cristos y Anticristos. Tú es que te manejas en la maqueta. Sí, lo que pasa, no tenía adaptador no tenía un... Dale al siguiente, eso es. Ahí. Pasa. Ay, madre. Dale. Ahí. Esta. Vale, ya está. Hondo. Pues... Bueno, entonces, estas imágenes que ahora os enseño 2 o 3 más y ya está, ahí lo dejamos. Pues tiene que ver, esta por ejemplo que estáis viendo, es el comentario a la Virgen y a San José. Y ahí resulta que aparece la Virgen que está dando de mamar al niño y San José y tiene detrás a la Virgen además. O sea que, bueno, es un recorrido. Siempre me ha llamado la atención, os decía, este tipo de imágenes, ¿no? O sea, viendo el odio que hay aquí, dices, hombre, la imagen esta tiene un poder muy grande, ¿no? Tanto en esta dirección como en la contraria. Yo me encuentro mucha gente que me cuenta absolutas historias, o sea, unas historias impresionantes sobre lo que pues ha producido las imágenes que he hecho, que dices, pues es sencillamente escultura. Los escultores, claro, igual que los imagineros, ¿no? Sabemos todos los trucos, entonces estás ahí metido en cosas muy profanas que es, pues bueno, componer una escena o lo que sea, y entonces sorprende mucho que esas imágenes tienen como una vida propia y producen cosas pues a veces tan decisivas como cambiar la vida, cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Y tengo algunos casos, os contaré ahora. Este Greco, por ejemplo, fíjate, que está ahí descuartizado, ¿no? Bueno, pues estas imágenes son parte de la historia que se cuenta en este libro, Cristos y Anticristos. Y claro, no sé, me parece que puede servir un poco para adentrarse en todo este aspecto que tiene que ver con la liturgia y sobre todo con el origen de las imágenes de devoción, que su origen es la pintura de iconos. Como sabéis, al comienzo pues en el momento en el que se empiezan a pintar los iconos, lo que hacen es tomar como referencia una imagen enigmática de la que hay varias tradiciones, ¿no?
que habla de una imagen, ellos dicen akiropoietos, o sea, traducido es la imagen que ha sido pintada sin la intervención de la mano del artista, ¿no? O sea, una imagen directamente impresa sobre el rostro de Cristo. Hay una tradición, hay varias tradiciones, ¿no? Quizá la más, no sé, la más exacta sea el Mandilión de Edesa, que habla de un milagro que se produce con Edgar, no sé si es V, me parece recordar, que es el rey de Edesa, y entonces pues que es curado con una reliquia que es la faz de Cristo impresa directamente sobre el lienzo, ¿no? Y entonces pues esa tradición los pintores de icono empiezan a emularla. De hecho hay muchísimas similitudes formales entre unas imágenes y otras, y de una forma pues bastante obsesiva lo que hacen es copiar esa imagen que había sido pintado sin la mano del artista. También a esta imagen se le llama tetradiplón porque era un lienzo que había sido doblado 4 veces, ¿no? O sea, un lienzo supuestamente del cuerpo entero que había sido plegado y solamente se veía la parte que corresponde a la cara, ¿no? de Cristo. Y entonces, bueno, pues esta imagen bastante enigmática pues empieza a tener ese carácter, ¿no? Muy aurático, por decirlo en términos de Benjamin, que es un pensador, y entonces se reproduce de forma pues muy continuada, hasta tal punto que enseguida el valor que tiene, digamos, de representar con fidelidad los aspectos anatómicos de Cristo, pues dejan paso a otra realidad que es la espiritual del icono, que es el pintor de iconos trata de pintar lo invisible. O sea que la imagen que tenemos ahí es una representación de lo representado, o sea, te permite acceder, llegar más lejos y ver el misterio del rostro de Cristo, ¿no? Y en general eso es lo que pasa con todas las imágenes, ¿no? Se convierten, o cuando se convierten en iconos, ¿no? Y esta es la imagen que conoceréis de la síndone de Turín, que bueno, como en el 600 desaparece todo rastro del Mandilión de Edesa, pues resulta que desaparece, y esta aparece, pues no sé en qué, en la Edad Media aparece pues este lienzo que supuestamente sería el lienzo que cubre el cuerpo de Cristo. Ahí lo veis extendido entero. Aquí está, pues aquí veis la cara, ¿no? Uy, que hay más trampas aquí. Bueno, pues ahí veis la cara, todo. Y aquí esta es una representación, no está claro quién es el autor, pero es comienzos del siglo XVI, finales del XVI. Y bueno, pues se ve exactamente lo que hoy podemos contemplar en Turín, ¿no? Y que podría corresponder, incluso algunos se atreven a decir que este es el famoso tetradiplón, y aquí viene incluso cómo se pliegan y se pliega al final con 4 pliegos, llegas a tener este tipo de imágenes, la que veis ahí, y esa que es bastante antigua, que muestra al rey Edgar Apgar con la imagen, ¿no? de Cristo supuestamente doblada de esta forma, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el asunto. Y estas son algunas de las reproducciones que os contaba antes de esa imagen que llaman akiropoietos, que está hecha sobre el lienzo impresa directamente. Enseguida veis que ya esto pues está muy idealizado, y entonces simplemente mantiene ese espíritu del icono, o sea, tratar de hacer visible lo invisible. Todo esto genera toda una corriente muy interesante en Oriente, que es el arte bizantino, que sobre todo tiene una espiritualidad que es la de intentar quitar el gesto personal y hacer una pintura sin manos, de tal forma que lo que aparezca no sea la huella personal del artista, el expresionismo del propio artista, sino que aparezca el fenómeno sagrado, o sea, que ahí se haga presente Cristo, y a través de esta pintura uno pueda ver el rostro de Dios, ¿no? Del Dios invisible, ¿no? Entonces
este punto pues lo tendríamos aquí en este tipo de imágenes, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a esta, como veis, es el negativo, porque todo esto no podemos olvidar que los pintores de iconos primitivos nunca vieron el positivo de esa imagen, o sea, lo que tenían era esto, una imagen en negativo en la que ves un poco el contorno, más o menos los ojos y tal, pero lo que estás viendo es la luz, la sombra como luz, ¿no? Que es una idea también bastante, digamos, tabórica, muy de la pintura de iconos, ¿no? Pero solamente con la aparición de la fotografía lo que se hace es el negativo lo convierten en un positivo, ¿no? Y entonces, pues, entonces conocemos muy recientemente cómo era, con más detalle, esa supuesta imagen que puede ser la de Cristo. Desde luego es bastante sorprendente todas las coincidencias que tenemos, ¿no? Esta es una de esas pinturas de icono. Los pintores de iconos tienen intentan siempre como romper, digamos, los sistemas de visión humana, para que lo que aparezca ahí no sea lo humano, sino lo sobrenatural, o sea, el rostro de Dios. Por ejemplo, tiene una técnica muy conocida que es la perspectiva invertida. Aquí se ve muy bien, veis ese sarcófago que están fugando hacia mí. Las líneas de fuga. Lo habitual es que fuguen hacia el fondo, ¿no? Eso sencillamente es una forma de representar que tú no eres el que mira el icono, sino que el icono es el que te mira a ti. Por lo tanto, las fugas son en sentido inverso. O sea, ellos dicen que es una ordinaria decir me gusta esa imagen, porque tú no eres el que mira la imagen, sino que la imagen te mira a ti. Cristo te está mirando y entonces tú estás en esa actitud, digamos, más que es distinta, ¿no? Pero todo esto pega un cambio brutal en la iconografía, y es el momento en el que, especialmente en el Renacimiento, con el Giotto, muy influidos por la espiritualidad de San Francisco, de repente todo lo humano toma un protagonismo alucinante. Es el humanismo, el Renacimiento, y aquí tenemos este tipo de imágenes en las que encontramos que si Cristo se ha hecho humano, pues entonces todo lo humano, todas las cosas, digamos, también los sistemas de visión humano, como es la perspectiva, pueden ser el campo, digamos, de lo sagrado. O sea, no hace falta poner un fondo dorado y representar así que Cristo está en el más allá, en el cielo, como realidad sobrenatural, sino que cualquier cosa de este mundo tiene un valor sobrenatural porque ha sido santificada por Cristo. Y entonces aparece todo ese sentido de la pintura muy naturalista que empieza, por supuesto, en Oriente ven esto como algo muy escandaloso, como una especie de profanación, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, y esto son ya una cámara oscura de 1544, que es el origen de la cámara oscura como máquina fotográfica, y luego posteriormente, en cuanto se encuentran las sales pues, y los sistemas químicos, entonces resulta que puedes descubrir la fotografía, ¿no? Y entonces en ese momento se consigue ver el positivo, que es esta imagen, ¿no? Bueno, pues este es el rollo, y aquí tenéis por ejemplo, son de Zurbarán. Estos son siguiendo ese mismo planteamiento de valorar el cuerpo humano, la anatomía, todo lo humano como parte de la huella de Dios. Por lo tanto, estos son los vaciados de Gaudí en la Sagrada Familia. Él lo que quería es que mostrar sencillamente la naturaleza, porque decía que Gaudí, que en toda la naturaleza podías observar las huellas dactilares del Creador. Por lo tanto, él lo que intenta es quitar el gesto del artista para hacer que se vean sencillamente las huellas del modelo. Y cuando encuentra las huellas del modelo, pues podría remontarse hasta encontrar las huellas del Creador. O sea que si tú en la piel de un modelo, en el rostro de un modelo, puedes irte hasta el que sirvió de modelo. En el Génesis, cuando se describe que Dios está modelando y que modela al primer hombre y a la primera mujer, pero claro, los modela a imagen de Dios. O sea, la imagen de Dios, ¿quién es? Cristo. O sea, que tiene a Cristo de modelo, él está con el barro y crea a Adán, ¿no?
Y entonces Adán es una copia de Cristo, ¿no? Y luego crea la mujer, ¿no? Entonces, todo ese proceso nos podría llevar a que si nosotros miramos esa figurita de barro, que luego ha sido insuflada por el Espíritu Santo mediante el aliento, y entonces viene a la vida, pues en esa figura, contemplando esa figura, podemos llegar al Creador, remontándonos. Entonces, todo este proceso, que en definitiva pues tiene su... os he puesto como una especie de recorrido, digamos, de mis orígenes conceptuales hasta llegar a hacer este tipo de imágenes. Esta es la imagen de Jesu Comunio y esta es la modelo, que era una alumna y tenía una cara, como veis, así muy pacífica, muy de una virgen renacentista, y entonces le pedí que posara. Y entonces ella posó y hicimos un vaciado del natural, y a partir de ese vaciado, pues aquí veis las escayolas, trabajé con ese cuerpo, y después de trabajar con el cuerpo, pues vestí el cuerpo y hice esta imagen, que es la que está ahí en la Aguilera. No sé si ha ido alguien a ese monasterio. ¿Qué dijo la Madre Verónica? ¿Qué dijo? O sea, ella lo que me pidió era... me iba contando lo que estaba surgiendo, porque en ese momento pues ella sencillamente ella tenía una intuición y ya está, y entonces él me iba contando el nuevo carisma que estaba surgiendo, ¿no? Y entonces ya está, eso es lo que me decía, y me dijo que hiciera una virgen para el santuario, y entonces yo le fui dando forma a esas ideas, que ella nunca, pues la verdad es que nunca me dijo, pues esto hay que hacerlo así o así, sino que sencillamente me decía, pues que la idea de que la Virgen era peregrina, de que estaba en movimiento, de que era madre, y entonces todo eso pues lo fuimos reflejando. Por ejemplo, un pie está levantado, ella está como casi a punto de levantarse, o sea, está sentada pero en camino. Me interesaba que estuviera embarazada por eso de que era muy madre y estaba gestando y se convertía en la iglesia naciente, y en ese, bueno, todas esas ideas pues fueron surgiendo a base de conversaciones en las que ella me contaba pues su espíritu, ¿no? Y es bastante, fijaros, sobre la idea del poder que tienen las imágenes, y no solo las imágenes, porque claro, yo en esta ocasión lo que le pedí a esta chica, Inés, pues le pedí que ella se convirtiera en icono. Durante todo ese proceso ella tenía que interpretar a la Madre de Dios, que tenía en su seno al Hijo de Dios, o sea que tenía que representar en esa actitud. Es como una dirección de actores en la que tú le pides, vale, tú vas a ser ahora la Madre de Dios y te has quedado embarazada y de Dios, y bueno, pues tienes que interpretar eso, ¿qué tal? Y entonces pues ella en ese momento bueno, la verdad es que lo hizo muy bien, y hicimos todo eso. Yo le decía a los meses que llevamos la escultura, y enseguida fue muchísima gente y se hizo como muchísima devoción popular, iban muchos peregrinos. Yo cuando iba pues me contaban cantidad de favores que había recibido la gente, de algunos los había vivido, porque por ejemplo fui con mi hermana y mi familia, y mi hermana, que llevaba pues vamos muchos años, como 15 años intentando quedarse embarazada, y nada, no podía, los médicos tal, pues fue allí y a los pocos meses nos dijo que estaba embarazada, ¿no? Le pidió el favor a la Virgen y fue una cosa, y o sea, ellas como que me contaban cada vez que iban muchísimos favores, ¿no? Y entonces yo le decía a esta Inés, le decía, pues tienes que ir un día ahí a la Aguilera, porque ya verás, te va a encantar la escultura, y verás como hay muchísima gente que va a rezar. Y ella me decía que no le interesaba nada, que no quería saber nada de ese tipo de cosas y tal, ¿no? Y nada, pues yo la dejé. Y entonces hace pues más o menos 6 meses, ¿no? Me escribió un mensaje y me dice, ya han pasado más de 10 años desde aquel momento, ¿no? Me dice, Javier, soy Inés de la Torre, ¿te acuerdas de mí? Y le digo, sí, hombre, claro, ¿cómo me voy a olvidar? Pues te puedo llamar y te cuento una historia que me ha pasado, una cosa bastante impresionante. Y digo, vale, pues venga, llámame. Y entonces me dice, pues mira, ¿te acuerdas que yo no quería saber nada de Dios, ¿no? El asunto es que mi padre se murió con 16 años
Y entonces pues yo, vamos, dije que jamás volvería a rezar, me enfadé muchísimo y corté, vamos, toda mi relación con Dios pues desapareció. Y entonces el día que estuvimos haciendo esa sesión, pues con el dinero que me pagaste yo me fui a celebrarlo con mis amigos. Entonces ahí pues invité a mucha gente y tal, ¿no? Y entonces conocí a un chico que me gustó mucho, pero resulta que estaba saliendo con otra chica, ¿no? Entonces estuvimos hablando un rato largo y tal, y me cayó bastante bien, y resulta que tenía, no sé, como muy auténtico y tal, ¿no? Y él me dijo que era cristiano, pero bueno, ahí pasaron 2 años y entonces pues él cortó con su novia, y entonces esta, que estaba ahí como un poco atenta, pues total que empezaron a salir, ¿no? Y entonces resulta que este chico le decía: tienes que ir a un monasterio que hay una virgen que te vas a quedar acojonado. Y entonces ella decía que no quería saber nada, tal, pero insistió tanto que fueron. Y entonces ella cayó en la cuenta cuando estaban allí que esa era la virgen para la que había posado, ¿no? Y su novio a la vez cayó en la cuenta que la virgen y su novia eran la misma, ¿no? Entonces, claro, estaban ahí en shock absolutamente, y entonces ella dice que se le cayó todo encima porque me dijo: esto no puede ser casualidad, aquí hay alguien que me está buscando. Y entonces total que se convirtió, ¿no? Y entonces me decía: y ahora mismo, fíjate, nos hemos casado, nos hemos ido a vivir a Ibiza, y bueno, yo soy la delegada de comunicación de la diócesis de Ibiza y nos hemos hecho del camino neocatecumenal, me decía. O sea que esta es la historia, y es bastante impresionante. Esto se lo contaba a la siguiente modelo con la que estoy haciendo una virgen para un colegio que se llama Alegra, que me decía que no creía en Dios, y le digo: ten cuidado, porque y entonces en la siguiente sesión que tuvimos, que bueno, pues ella solo podíamos el domingo, me dice: por cierto, ¿me podrías llevar a misa? Y nos fuimos ahí a una, cerca de mi estudio están las monjas del Cordero, que cantan muy bien, ¿no? Y entonces nos fuimos allí y nada, y así pues nada, ahora quién sabe, esto es un misterio siempre, todo lo que sucede en este, pero vamos, que las imágenes producen cosas muy muy impresionantes. O sea, hay muchas de las monjas que están ahí en Jesu Comunio, pues algunas se llaman Blanca, y yo le pregunté a alguna: ¿y tú por qué te llamas Blanca? Y dice: pues porque yo descubrí mi vocación estando aquí abrazada a los pies de la Virgen y tal. Y, o sea que entonces es bastante sorprendente todo esto, que tiene que ver con, por supuesto, con la gracia. Pero claro, a veces la gracia se concreta y se encuentra con la materia, y ese es el sentido que tiene la liturgia, ese es el sentido que tiene los iconos, ¿no? Los iconos se habla casi que son sacramentales, en Oriente son sacramentales, o sea, tienen ese valor de ser un signo que se convierte en un vehículo de la gracia, ¿no? Y bueno, pues esa es la experiencia con estas imágenes. Estas ediciones que hago. Esto es una Virgen de Jacuna. Esto es lo que te da de comer. Me da de comer más que, y sobre todo me permite hacer todo esto que os contaba antes, de poner en marcha el Observatorio de lo Invisible, y poner en marcha no solo eso, sino otros proyectos más ambiciosos para hacer que muchos artistas empiecen a trabajar en el ámbito de la liturgia. Luego os pondré algunas imágenes de gente que no tiene fe, pero que en el momento en el que tú les das unas claves interpretativas, descubren cómo la liturgia o la historia, pues por ejemplo bíblica, o la historia de los programas iconográficos, les ofrece muchísimos elementos de inspiración, y como que completa su obra. De repente reciben otra interpretación muy, muy interesante. Si encima la metes en un templo, pues es muy fácil que tenga una dimensión que antes era insospechada, ¿no?
Bueno, entonces por ejemplo es la que os contaba de la escultura que estoy haciendo, pues a partir de un vaciado. En este caso son operaciones muy traumáticas, porque en este caso todo el cuerpo pues lo tienes que embadurnar con una cosa que se llama alginato, y entonces le sacas la huella directa del cuerpo, que es la que vas a intentar preservar en todo momento como algo muy cercano. Esa especie de como de tensión entre hacer una escultura muy cercana, muy realista, en la que vas capturando la huella y que tenga una distancia para que no sea tu vecina, sino que sea una imagen que pueda convertirse en la imagen de la Virgen, ¿no? Pues ese especie de equilibrio pues es el que está siempre presente en la imaginería. En Occidente, claro, les repugna toda esa cercanía con el naturalismo, pero aquí en Occidente es nuestra forma natural de entender lo sagrado. O sea, lo sagrado para nosotros está muy ligado a toda la materia, al poder comer, a la anatomía, a todo eso. Me parece que todo eso es fundamental entenderlo en el proceso de, pues por ejemplo, de la oración o de la fe, porque nosotros no somos ángeles, o sea que rezamos con el cuerpo, y en la medida en que eso lo integramos dentro de la oración, pues puedes hacer cosas muy interesantes. Mi experiencia desde luego es que estas imágenes se convierten en iconos. O sea, tradicionalmente el icono, igual que antiguamente se hacía con los santos, eran conceptos que aparecían por una especie de devoción popular. O sea, cuando había un fenómeno popular que veneraba una imagen, entonces se consideraba que esa imagen que había hecho un pintor era un icono. O sea, ahí había algo que producía ese fenómeno, ¿no? Igual que con la vida de los santos, enseguida aparece un fenómeno de devoción, se mueren y la gente naturalmente reza a esos santos. Eso es como lo primero que pide la Iglesia para iniciar un proceso de beatificación. Pues el fenómeno que se han producido con estas imágenes, digamos, tan cercanas, es que naturalmente se produce ese fenómeno de devoción. O sea que por la propia vida se convierten en iconos, en el que hay gente que recibe. Hace poco me llamó una señora de esto, que era a las 12, y entonces pues ya suena el teléfono del estudio, y entonces lo cogí y me dice: ¿está Javier Viver? Y pues sí, soy yo. Y entonces me empieza a contar una historia. Yo estaba ahí pues ya con el reloj, con las prisas y tal, y veo que la historia va para largo, ¿no? Y entonces en efecto estuvimos ahí pues una hora contándome su historia, que así resumiendo es que su hija pequeñita, de no sé si eran 2 o 3 años, pues tenía leucemia y estaba desahuciada, iba a morir, o sea, estaba muy mal, ¿no? Y entonces ella compró una imagen de estas y empezó a pedirle a la Virgen que se curara su niña, ¿no? Y entonces en efecto la niña se curó y ahora está bien. El otro día vinieron a mi estudio y ahora tiene, ¿cuántos? 14 años y está perfecta, ¿no? Y entonces estaban tan agradecidas que me dijo: mira, yo te quiero que hagas una escultura para el colegio de mi hija, y ya está, lo que me digas que cuesta, eso yo lo dono y tal, y hacemos la reproducción. Y te quedas bastante impresionado, ¿no? Dices: joder, pues bueno. Entonces, pues este es el proceso, digamos, es como un parto. En este caso la pobre chica pues tuvo que aguantar casi 1 hora en una postura bastante difícil, y con el peso que supone pues el alginato y luego la escayola, que son bastante espesos. Y esta es la cara en concreto de esta Virgen. Esta es una de las imágenes que está en el Museo Lázaro Galdiano en la actual exposición. Quería poner en esta imagen, esta va a ser la Virgen, ¿no? Pero en este caso se convierte en una orante. Dependiendo del contexto, de repente una imagen puede representar a la Virgen, o en este caso convertirse, está desnuda. Quería pues ponerlo en este proceso, porque luego en estas imágenes pues viene otra vez el proceso, una vez que está desnudo el cuerpo, de ir vistiéndola. En definitiva es la técnica antigua
de las imágenes de palo, que son imágenes vestidas, pero en este caso lo que hacemos es sacar también la huella, todo el cuerpo, la anatomía, porque es parte del ser humano, ¿no? Y entonces, pues eso, desde mi punto de vista, forma parte de la huella que te acerca a Dios. Y si uno es capaz de leer ahí, pues puede leer muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí también quería mostrarla en este proceso que habitualmente pues no se puede ver, salvo que uno tenga la suerte de venir a mi estudio, que entonces las ve en ese estado, ¿no? Y esta es la otra sede de la exposición que está en la capilla que os decía de los arquitectos. Esta es la maravillosa cúpula de Ventura Rodríguez, con todas esas ornamentaciones que podéis ver que tienen. De hecho, si me acerco aquí, lo que pasa, no sé si esto cómo se hará, pero veis que todos estos son casetones con flores, ¿no? Con flores de distintos tipos, ¿no? Y entonces lo que veis ahí abajo, en esa especie de murales, esos tondos, medios tondos, y todo esto que corresponde al frontal de la capilla, veis que tiene una estructura de una cruz griega perfecta, ¿no? Bueno, casi perfecta, ¿no? Lo de azul es una especie de tondo que he puesto suspendido y que es una especie de eco de la linterna. En la linterna está el Espíritu Santo, una paloma, y desciende toda la luz hacia abajo, y entonces eso lo asocio a través de este tondo con una imagen que veréis abajo, que es la mujer de Lot, que es una estatua de sal. Y entonces, bueno, pues aquí lo que se hace es, igual que arriba veis que en la cúpula representa siempre, es la cúpula celeste, ¿no? El cosmos, ¿no? Y ese macrocosmos pues está todo ornamentado con flores, y ahí encuentras esas imágenes que son imágenes de microscopio de un pétalo de rosa, perdón, un pétalo de una flor silvestre que nace en las cunetas, ¿no? Y entonces que cuando escaneamos con el microscopio, pues la posibilidad que tenemos es de ver lo invisible, y en este caso es la vida que se muestra como eso desconocido, esa puerta hacia lo invisible, igual que el macrocosmos es lo invisible. Entonces es la flor arriba y abajo, en dos aspectos que tienen mucha relación. De hecho, lo que el comentario generalizado es que todas esas ornamentaciones de los murales esos que hemos hecho tienen mucho que ver con toda la composición de toda esa ornamentación, ¿no? Antes has hablado que las imágenes en un contexto distinto cambian de significado. Sí. Tú si ahora mismo dices que eso es la exposición del coronavirus, ¿te das cuenta que sí, podría ser, pero claro, o sea, vamos a ver, por una parte está en estos casos, sobre todo cuando tú estableces un programa, pues claro, ahí hay unos elementos simbólicos que van determinando pues el sentido que tiene lo que haces tú. Por ejemplo, en este caso, todas las iglesias que tienen una estructura de cruz es en la planta. Eso quiere decir que la iglesia, en definitiva, no es nada más que un contenedor con forma de cruz, que enseguida podemos deducir que lo que hay en el interior de ese contenedor se supone que debe ser, que es lo que habría dentro de una cruz. Los fieles, pero en primer lugar Cristo. Dentro de una cruz está Cristo. Y los fieles son el cuerpo místico de Cristo, se dice. O sea que el verdadero templo es el cuerpo de Cristo. Y entonces nosotros formamos parte de ese cuerpo. Cuando recorremos esta iglesia, realmente Cristo está vivo a través de los fieles, ¿no?, que están ahí. Entonces, en definitiva, lo que estamos haciendo con estas imágenes que ahora os enseño, vamos a ver, aquí en los laterales, en los brazos laterales de esa cruz, tenemos unas representaciones de las manos, lógicamente, ¿no? Si estamos intentando visualizar el cuerpo inscrito en esa cruz de un crucificado, ahí están las manos que visualizan la cruz de Cristo, ¿no? Y a Cristo son las manos de un hospital psiquiátrico en París, del que hay un archivo muy gordo, del que hice un fotolibro que se llama la Salpêtrière. Entonces, en esas imágenes de los pacientes de la Salpêtrière te encuentras
el rostro visible de Cristo, ¿no? Y aquí se representa, además representas el sentido, digamos, cristológico de esa planta. ¿Este hospital salió en el semanario del país? Sí, bueno, ha salido sí en varias ocasiones en El País, lo han sacado, sí y bueno, y en el centro, justo en el frontal, vamos a ver si lo vemos, en el frontal lo que tenemos es este cuerpo que es el torso y la cabeza. Lógicamente, si las manos tú entras por los pies, te encuentras en los laterales las manos y adelante te encuentras la cabeza, ¿no?, de ese cuerpo, ¿no? Aquí tenemos en este caballete la cabeza, ¿no? Pero resulta que en el centro lo que nos encontramos es el cuerpo de una muerto de Edith, que es la mujer de supuestamente Edith, no sé si en qué se funda eso, pero vamos, el asunto es la mujer de Lot, que es aquella, ¿os acordáis que cuando están saliendo de Gomorra, pues mira atrás, Dios lo único que les había pedido es que se fiaran y que miraran adelante, ¿no? Y entonces resulta que la mujer de Lot mira atrás y se queda convertida en estatua de sal. Y entonces, claro, aplicado a un lugar como es esta capilla, pues en el fondo lo que se hace es una consideración sobre la mirada al pasado, de tal forma que el pasado está muy bien, tenemos que mirar continuamente, pero con el retrovisor para poder seguir hacia adelante, ¿no? O sea que, en definitiva, la mujer de Lot es la que se queda, digamos, refugiada en las seguridades del pasado y no avanza, y entonces no se fía en el porvenir, en todo eso que le ha prometido Dios. Bueno, aquí se hace como una especie de referencia al arte sacro en general, pero fijaros que es el lugar en el que se sitúa el centro de la cruz, está justo debajo de la cúpula, que es el lugar en el que estaría, ¿qué parte del corazón? O sea, ¿qué parte, perdón, del cuerpo? Bueno, pues ahí precisamente donde está la muerte, donde se ha quedado convertida en sal, es donde se produce la regeneración y la vida, ¿no? En el corazón de Cristo, uniéndose a ese corazón. Además es muy interesante porque en toda la capilla está latiendo un corazón que no sabes exactamente qué es, ¿no? Cuando entras en la capilla oyes el latido de un corazón, pum, 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 y entonces, claro, ahí puedes entender que ese corazón pues se sitúa justo ahí donde está la mujer muerta, ¿no? Como Bach, ese es el punto. Y aquí tenéis la que está desmoronándose, claro, es una estatua de sal que se descompone y la hemos fijado con unos palos para que no se caiga. Y estas son las manos vistas pues con la deformación que se producen cuando ves un mural así desde abajo. Y hemos organizado un ciclo de música experimental. No sé si Ramón dará su ok a esto, pero el asunto es que la primera, veis que este es el día de la inauguración, ahí está Fernando Monedero con los sintetizadores, y entonces le pedí a unos amigos que tienen un coro de música polifónica, y que hacen una música pues siguiendo un poco la estructura de TC, o sea, música, oración repetitiva, van repitiendo pues un salmo, y entonces en concreto le pedí que cantaran una música a 4 voces que es el Veni Creator Spiritus. Entonces era muy impresionante ver aquí a todo el mundo, pues aquí había de todo tipo de gente, desde gente muy joven, los que se sientan ahí pues son, bueno, pues gente que vino a ver el asunto, y entonces estaba sonando toda esa polifonía con el Veni Creator Spiritus, y luego empezó a trabajar con las voces, sacándolas pues desde distintos teníamos una especie de círculo con altavoces, ¿no? Y entonces las iba emitiendo desde distintos puntos, las emitía desde un lado y sacaba desde otro, y bueno, hizo una pieza así experimental Fernando Monedero. Y nada, y es bastante curioso, os voy a leer una cosa porque me ha llegado esta mañana de una tipa
yo a veces me voy por ahí y veo gente que se sienta ahí, que se pasa pues a lo mejor media hora, ¿no? Y está pues bastante a gusto. Decía: hola Javier, te he escrito por Instagram, pero lo repito por aquí. Vivo al lado de la iglesia de San Sebastián, en la que está la capilla de los arquitectos. Me llamó la atención la imagen de la lona de fuera. Entré y me quedé totalmente enganchada. Desde entonces he vuelto para estar más rato en la capilla. Y en otro sitio decía que ha estado más de 7 veces ahí pues rezando, ¿no? Bueno, dice: me llevo cascos con música para escuchar el silencio. ¿Qué cosas? Necesitar la música para escuchar el silencio. Te escribo porque soy periodista y quería escribir algo para El País. Tengo que entregarlo el lunes, siempre así, las prisas. Y quería saber si podía hablar contigo a lo largo del fin de semana. Cuando te he enviado el mensaje, me he metido en tus stories de Instagram y he visto que mañana a las 20:30 esta noche, y estáis todos invitados, hay otro concierto de estos de música inmersiva con un grupo que se llama Menir, que hace una meditación del agua. Entonces, con ocasión de la sal y del agua, pues hará ahí una especie de cosa como esto que veis aquí, ¿no? Y dice: bueno, ¿cómo te vendría que quedáramos antes? Dice: me gustaría saber más de las fotografías de las manos, saber más de todo, y no para sentir más, sino para tener más herramientas para seducir a quien lo lea y despertar el apetito de conocer tu obra. Muchísimas gracias. Bueno, pues es gente, vete a saber, ¿no? Pero es alguien que de repente se encuentra ahí muy, muy a gusto en ese espacio y sencillamente de estas experiencias hay, pues la verdad es que tengo bastantes, ¿no? Y podría contar bastantes historias, ¿no? Esta, por ejemplo, antes os hablaba, hacer preguntas, porque no estáis preguntando y yo me enrollo y a lo mejor queréis saber algo en concreto sobre cualquier tontería o cualquier cosa seria, ¿no? Del trabajo. Quería. Vale. Bueno. En Arco, no, esta edición no tenía nada. Sí, yo trabajo con pues cámara oscura que está en Arco. Este año tenía una exposición monográfica de un artista y bueno, y yo también la verdad es que me concentraba en las dos expos que han sido muy, muy potentes y ya bastante tenía con eso. Y Álvaro Alcázar también es otro galerista con el que trabajo. Y bueno, pues esta es una capilla para gente sin techo en San Chinarro. Pertenece a la Orden de San Juan de Dios, es el albergue de Santa María de la Paz. Entonces me pidió pues el hermano Juan Antonio que hiciera pues en esta una habitación que tenían, que no estaba pensada como un espacio pues para rezar. Querían habilitarlo para tener una capilla y entonces me pidió pues que pensara en algo y entonces se me ocurrió, y ellos querían que sobre todo fuera un sitio en el que la gente pudiera, como el corazón de ese centro, y en el que pudieran experimentar la acogida, ¿no? Ellos se dedican a acoger a gente pues sin techo y entonces querían que eso fuera como el corazón de la acogida, y entonces por eso utilicé también esa iconografía de la Salpêtrière, de los locos de la Salpêtrière, para poner esas manos débiles, unas manos de mujer en este caso, que están enfermas y que están acogiendo, o sea, que podían ser unas manos maternas, o sea, y entonces, bueno, pues eso lo utilizamos ahí en el mural. Y a la vez hice una de estas imágenes. Esta es la imagen de Santa María de la Paz, que convertimos en un sagrario, o sea, está embarazada también y la propia tripa se convierte en una especie de mueble que se abre una puerta y se convierte pueden tener incluso la exposición con el Santísimo ahí, y es algo... Sí. ¿Por qué hiciste los pulgares así? Pues no lo sé. Esa es muy buena pregunta. A veces uno se piensa que los artistas se piensan todo, porque a veces me hace mucha gracia porque la gente hace unas interpretaciones y entonces de repente para mí es un descubrimiento. Digo, pues no había caído nunca en este aspecto tan decisivo de mi obra.
Bueno, el asunto es que en esta ocasión, pues nada, es un sagrario y entonces es muy impresionante cómo yo me he encontrado a veces que he ido ahí por la mañana y me encuentro a los sin techo que están ahí apoyados en la Virgen. Hay uno que se recuesta y se pasa ahí la mañana entera pues al lado de la Virgen y dice que está muy a gusto y ya está, ¿no? Y bueno, y entonces lo que hice fue pedir a artistas, pues ahí veis un mural de David Jiménez que es una especie de constelación de pájaros, ¿no? Una especie de aleteo, estás ahí oyendo casi los aleteos de los pájaros estos, que son pues una especie de ave que migra, y él hace las fotos estas las hizo en la India, ¿no? Y entonces me gustaba la idea de incorporarlas aquí de tal forma que le dábamos también un planteamiento, digamos que cósmico, a la liturgia. O sea, todo lo que sucede aquí en esta habitación cutre que no tiene muchos medios ni nada, pues está en consonancia con toda la creación, con todas las aves, con todas las cosas que suceden, y aquí pues de esa forma estaba reflejado, ¿no? Y luego, por ejemplo, esta pieza, para que veáis cómo esta es la de David. Bueno, esa que veis al fondo es de un artista muy importante, se llama Matteo Maté, es un artista conceptual. Y entonces él tenía una pieza que se llamaba Via Crucis, y que consistía en lo siguiente, que le había pedido a artistas, amigos suyos, pintores, que le cedieran una pintura y él las ponía contra la pared castigadas, ¿no? Como pues antes a mí me castigaban contra la pared, ¿no? En el colegio, ¿no? Y entonces pues algo parecido, ¿no? De tal forma que la parte bella no se ve, y lo que ves es la parte fea, ¿no? Lo que está por detrás, ¿no? Y entonces él eso lo encuadra dentro de todas unas obras que llama estructuras ocultas, ¿no? Y entonces, claro, yo cuando vi la pieza digo, esto es alucinante, porque yo estoy buscando un Vía Crucis, se me había acabado todo el presupuesto, y le dije, mira, Mateo, no tengo ya presupuesto, pero he visto tu Vía Crucis y es que es alucinante. Y es que además me engancha perfectamente con toda una vía que se titula la Sarma Christi, que es muy típica de la Edad Media, ¿no? Y lo que hacen los artistas que representan la Sarma Christi son representar todos los elementos que suponen el triunfo de Cristo, o sea, la cruz de madera, los clavos de la cruz, las lanzas que se meten en el costado. Todos esos elementos, pues yo que sé, la esponja de vinagre, todas esas cosas, ¿no? Son las Arma Christi, con eso es con lo que vence Cristo. Y entonces le dije, y tú lo estás representando aquí todo. Tenemos, por una parte, la cruz de madera, tenemos los clavos, que si os acercáis ahí, pues están los clavos pues sujetando el lienzo. Tenemos los santos lienzos, tenemos también las cuñas que se meten aquí en la madera para estirarlo, y que es como la estaca que se mete en el costado, ¿no? Estaban esos elementos ahí, y entonces él se quedó absolutamente sorprendido, y ahora a estas piezas las llama Arma Christi. O sea que esta es la historia de Matteo Maté, ¿no? Y luego, por ejemplo, el otro que interviene es con todas esas, teníamos ahí una cristalera muy fea, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer una especie de, bueno, aquí es que las fotos son tan horribles, pero si vas ahí, la atmósfera es muy apacible, entra una luz coloreada muy suave, la verdad es que está muy, muy agradable. Y entonces a Alejandro Marote pues le pedí que él tiene muchísimas composiciones así como de cuadrados, redondeles, círculos, a veces tiene cruces, ¿no? Y entonces tiene toda una serie de cruces que hace superponiendo, cruces de mucho color, superponiendo dos troncos, fotografías de troncos, que le mete unos filtros, y entonces hace que pues tengan colores rojos, azules y tal, ¿no? Y entonces, y que él entiende como vidrieras, o sea, las ha diseñado para ponerlas en los cristales, ¿no? Y entonces le digo, ¿y no podríamos hacer un Via Lucis, que sería como la contrapartida del Via Crucis, en el lado opuesto,
y que reflejaría todo ese momento en el que se representa la cruz como un lugar de triunfo, de luz, de color, y precisamente la representación más clásica de ese concepto es el árbol de la vida, o sea, la cruz como árbol de la vida, o sea, el lugar en el que florece el árbol y Cristo ha triunfado, ¿no? Y entonces aquí resulta que con esos troncos que forman cruces, pues se va componiendo, es una especie como de desarrollo hasta que al final tienes las cruces que se ven claramente compuestas con esos troncos, ¿no? Y que forman de una forma bastante contemporánea pues un vía lucis de esa cruz, ¿no? Bueno, y pues esto es todo, yo creo que ya bastante, ¿no? No sé si tenéis preguntas. Si queréis aportar algo, si queréis, no sé. Esta es otra de las piezas que se ve en el museo, que es tienen ahí una urna con un Cristo de marfil, y se me ocurrió meter una de esas imágenes de la Salpêtrière. Si lo miras desde frente, es un Cristo con 3 brazos, o puede ser un brazo que baja y condesciende, como a veces se representa en la pintura realista española, con un brazo que tiende la mano a pues un santo o a un discípulo, y realmente pues son las imágenes de un paciente de la Salpêtrière que tenía pues una catatonia con epilepsia, no sé qué historias, y la imagen de Cristo que está sufriendo también en la cruz, y que casi es como no sé, como un reflejo, no es un doble de la misma de Cristo. O este tipo de imágenes que también son parte de la iconografía de la Salpêtrière, en este caso de Ribera, un Bartolomé, y también todos estos gestos proféticos se producen ahí en la Salpêtrière, pero eso ya sería otro capítulo. Esta es la pieza central, que es la mujer de Lot, en este caso de 6 metros, y está ahí con sal consolidada, pues hecha una mole de sal. Pero es de sal. De sal, sí. Pero es sal. Sal, sí. Ahí la tienes, y la gente mirando desde arriba. Aquí otra pieza, ¿no? ¿Cuánto puede durar eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto dura de tiempo? Hasta el 5 de mayo. ¿Y la fila aguanta hasta el 5 de mayo? Aguanta, sí, claro. Tiene que aguantar. Ya me he preocupado de que no se siga desmoronando. He detenido y congelado el proceso de descomposición. Entonces esas maderas son imposibles. Pesa menos porque no aguantaba la estructura. O sea, salían 16 toneladas, pero no aguantaba la estructura, es de madera, con lo cual hemos tenido que reducir el peso y la hemos hecho hueca por dentro. O sea que... ¿Sí? Pues esto, a ver, empezamos hace un año con el proyecto y entonces hicimos una prueba, bueno, hemos hecho muchas pruebas de consolidación de la sal. Cuando teníamos ya el método, pues entonces hicimos la cabeza y entonces vimos que funcionaba el método y tuvimos la cabeza, esa la hicimos la primavera del año pasado. Y luego el resto en 4 meses, desde septiembre hasta enero. O sea que ese es sí. Y ahora pues nada, si alguien la quiere comprar, pues yo se la vendo, porque no quiero llevarla otra vez al estudio, que imaginaros el percal. Esta la tenemos en trozos, claro, porque no tengo techos de 7 metros de altura en mi estudio, pero bueno. O si conocéis a un coleccionista, el otro día, como en ocasión de Arco, vinieron bastantes coleccionistas y me compraron la mujer de Lot, pero la pequeñita. La grande no se han atrevido, pero vamos. O a lo mejor conocéis a alguien, no sé, que tiene un salón muy grande y quiere meterla en el salón. O una así. Pues nada. ¿Conocíais las esculturas? La de Lerma, ¿la conocíais?
selle su comunión. Sí. ¿Cuál es la que se emplea como sagrario, como deseo de Cristo? Es una imagen de Santa María de la Paz para ese. Bueno, dices la de Jacuna también la utilizan para las exposiciones. Pues aquí no, pero espera, en internet sí que hay. A ver si consigo. No, si no lo busco yo. Bueno, es esta, lo único que. A ver. Esto es lo que. Pero yo cuando te preguntaba lo de la madre de la hermana Mónica era sobre todo por el resultado. Si te había dicho algo sobre el resultado. Bueno, ellas estaban emocionadas el día que les enseñé, vinieron al estudio y entonces llevaban el antiguo hábito que era negro, ¿no? Sí, sí. Y entonces mi estudio, claro, pues estaba lleno de escayola porque esta la hice, todo el suelo era blanco de escayola, ¿no? Y entonces ellas llegaron con sus hábitos negros y entonces se quedaron tan alucinadas ahí, prácticamente ahí se tiraban en el suelo, se abrazaban, estaban ahí haciéndole fotos por todas partes, ¿no? Estaban absolutamente alucinadas y entonces se fueron con todo blanco, o sea, fue una cosa increíble. Sí, sí. ¿Por qué unes tu obra con la iconografía de la Salpêtrière? A ver, lo de la Salpêtrière, yo quería hacer un libro de archivos psiquiátricos, ¿no? Porque hay algo bastante extraño en todas esas imágenes que hace aflorar las pasiones humanas. O sea, era muy sorprendente ver cuando empecé a ver todos los volúmenes de la iconografía de la Salpêtrière que aparecían continuamente imágenes de estigmatizados, de gente que estaba crucificada. Ahí en la Salpêtrière eso era una especie de tormento, ¿no? Pero una de las técnicas que hacían era hipnosis y entonces provocaban las crisis de histeria o de epilepsia o lo que fuera en los pacientes, ¿no? Y de esta forma podían fotografiar todos esos procesos, porque es el comienzo de la psiquiatría y lo que querían era documentar, hacer una especie de taxonomía de las enfermedades, ¿no? A través de los nuevos sistemas modernos que era la fotografía, ¿no? Y entonces cuando veía todas esas imágenes me sorprendía mucho porque todos esos gestos, la mirada de los ojos, todo eso no eran poses, era sencillamente todo el dolor y la situación de límite en la que se sitúan los enfermos en ese momento. Y ahí aparecían cosas muy verdaderas, muy, muy poderosas, que además tenían que ver con la historia del arte occidental, del arte religioso principalmente. O sea, todas esas historias de gestos proféticos como el que os he enseñado antes, de uno que de repente señala al cielo, está avisando de que va a suceder algo. Todos esos gestos, esas miradas, esas actitudes estaban ahí en la iconografía. De hecho, por ejemplo, Gregorio Marañón hizo un experimento en Toledo. Él sostenía que el Greco debió pintar los apóstoles tomando como modelos a los locos del nuncio, y entonces se fue al nuncio, que todavía no sé si sigue existiendo, pero en ese momento existía, y entonces vistió a los locos con las vestiduras típicas del Greco, ¿no? Y entonces hizo una sesión de fotos y luego las comparó en una publicación con las pinturas, y la verdad es sorprendente la semejanza que hay en todos esos gestos, actitudes, en esas miradas, ¿no? Y entonces me llamaba mucho la atención todo ese mundo que tenía que ver con el reflejo de esos estados del alma, ¿no? En definitiva, la pintura casi es un tratado de las pasiones humanas, ¿no? Y se reflejaba ahí, pero con un componente añadido, que era un documento, o sea, era documental, no había ficción ahí, o sea, la realidad superaba la ficción, ¿no? Y entonces fui componiendo toda esa especie de relato en un fotolibro. Lo que tiene es la posibilidad de crear una secuencia, o sea, de hacer, como sucede en el cine, una temporalidad, y por lo tanto las fotografías unidas a otras fotos te van contando una historia que una foto no te puede contar. Y entonces aquí lo que fui haciendo es poniendo unas fotos detrás de otra, y entonces hice una interpretación cristológica de la historia de la salvación,
que, claro, esa es mi propia interpretación. Luego lo sorprendente es cuando porque el libro está totalmente abierto, no hay pies de foto que te dicen aquí tienes que leer esto, sino que cada uno hace su lectura. Pero entonces me di cuenta de que había como 15 interpretaciones que se estaban haciendo de forma simultánea y cada una se completaban, ¿no? Y fue bastante sorprendente, ¿no? Y entonces era una forma de aplicar, digamos, muchas de las ideas que tenía, que utilizaba para la imaginería, a un contexto absolutamente laico como es el de un hospital psiquiátrico promovido por el Estado francés, ¿no? Y la verdad es que fue muy sorprendente todo ese proyecto. Nadie ha apostado por ese libro porque era un libro de locos, pues quién lo va a querer, ¿no? Y entonces, de hecho, era un libro muy caro, me dieron una ayuda de la Fundación Botín y entonces pagaba la mitad y entonces ya el editor se animó y luego pues fue un éxito, se agotó en 4 meses, ya no quedaban ejemplares y además le dieron el premio nacional al mejor libro de arte, ¿no? Del 2015, o sea que salió muy bien, pero vamos, podía haber salido muy mal también. O sea que estas cosas. Y sí, nos vamos, ¿no? Pues estupendo. Nada, muchas gracias.